A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es realmente una constitución? ¿Es solo un papel viejo, un documento histórico que guardamos con mucho cuidado, o es algo más? ¿Es el verdadero motor, el corazón del poder de un país? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el ciclo de vida de una constitución. Vamos a ver de dónde saca su poder, cómo funciona en la práctica y, quizá lo más fascinante, cómo logra sobrevivir al paso del tiempo. Y aquí, justo aquí, está la gran pregunta, el dilema central. ¿Una constitución es poder puro o es solo papel? Porque, ojo, la respuesta a esto cambia por completo la forma en que entendemos el gobierno, las leyes, todo. Para responder a esa pregunta, hay básicamente dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado está la visión, digamos, más sociológica o realista. Esta dice, mira, una constitución solo tiene valor si es un espejo de quién tiene el poder de verdad en la sociedad. Si no se ven reflejados ahí los poderes fácticos, es un lindo poema, pero nada más. Letra muerta. Pero luego está la visión normativista, que es más aspiracional. Esta ve la Constitución no como un espejo, sino como un mapa, un plan maestro, un conjunto de reglas creado para moldear la realidad, para decir cómo debería organizarse el poder y, fundamentalmente, cómo se le ponen límites. Ok, entonces, si vamos a seguir la vida de una Constitución, lo lógico es empezar por el principio, su nacimiento. ¿De dónde sale esa autoridad tan absoluta para crear una? O sea, ¿quién tiene el poder de decir, las reglas del juego a partir de ahora son estas? Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre clave: poder constituyente. Y esto es fundamental entenderlo bien. No estamos hablando de un poder que otorga la Constitución, como el poder del presidente o del Congreso. No. Este es el poder que crea la Constitución. Es la fuente original de todo. Es la voluntad soberana de un pueblo diciendo, vamos a organizarnos de esta manera. Es empezar de cero. Y esta idea, que hoy nos parece casi obvia, fue revolucionaria en su momento. Quien le puso palabras de forma magistral fue un pensador francés, Emmanuel Sieyès, justo en el medio de la Revolución Francesa. Lo que él dijo fue una bomba. Dijo, la nación, o sea, el pueblo, existe antes que nada, antes que el rey, antes que cualquier gobierno. Y si la nación es el origen de todo, entonces su voluntad es la ley misma. El poder no viene de Dios ni de la sangre real, viene del pueblo. Bueno, una vez que la Constitución nace, gracias a ese poder constituyente, empieza su trabajo. Entramos en la segunda etapa de su vida, su reinado. Cómo se convierte en la regla suprema que manda sobre todos, sí, incluido el propio gobierno. ¿Y cómo lo logra? Con un principio que es la piedra angular de todo el sistema: la supremacía constitucional. Pensemos en el ordenamiento jurídico como una pirámide. En la punta, bien arriba, sola, intocable, está la Constitución. Y todo lo demás, leyes, decretos, sentencias, tratados, todo está por debajo y debe obedecerla. No hay nada por encima de ella. Punto. Y uno podría pensar, bueno, ¿y eso qué importa? Importa todo, porque esto significa que el gobierno de turno no puede levantarse un día y cambiar las reglas del juego como se le dé la gana. La Constitución es como un ancla que mantiene el barco del Estado firme, estable. Es, como se le dice, la ley de leyes. Da certezas. Pero claro, aquí surge un problema muy práctico. De nada sirve tener una ley de leyes súper importante si después un gobierno saca una ley que la contradice y no pasa nada. ¿Quién le pone el freno? ¿Quién es el árbitro? Bueno, esta pregunta nos lleva de cabeza a una de las ideas más importantes del derecho constitucional: el control de constitucionalidad. El mecanismo que se consolidó en un caso famosísimo en Estados Unidos, Marbury versus Madison, es en realidad bastante sencillo. Miren, funciona así. Paso 1, el gobierno aprueba una ley. Paso 2, alguien dice, un momento, esta ley choca con la Constitución, y lo lleva a un tribunal. Y paso 3, el juez pone la ley nueva al lado de la Constitución y las compara. Si hay un conflicto, ¿quién gana? Siempre gana la Constitución. Y la ley nueva queda invalidada. Es como si nunca hubiera existido. Los jueces se convierten en esencia en los guardianes de la Constitución. Ok, hasta ahora todo bien. Tenemos una ley suprema, estable, con guardianes que la protegen. Pero el mundo no es estable. Las sociedades cambian, la tecnología avanza.
Entonces, ¿cómo hace un documento pensado para durar, para ser un ancla, para no volverse obsoleto? Bueno, aquí entramos a la siguiente fase de su vida, el crecimiento, la adaptación. Para lograr esa adaptación existen, a grandes rasgos, dos modelos. Por un lado, las constituciones flexibles, que se pueden modificar con el mismo trámite que cualquier otra ley. Pero la verdad es que estas son muy raras hoy en día. La gran mayoría son rígidas. ¿Y qué significa esto? Que para cambiarlas se necesita un procedimiento especial, mucho más difícil. La idea es protegerla de los caprichos del momento, obligando a que cualquier reforma sea fruto de un consenso muy, muy amplio. Veamos un ejemplo concreto. Tomemos el caso de la Constitución argentina. Nace en 1853 con un espíritu liberal clásico. Pasa casi un siglo y en 1949 el mundo es otro. Surge el constitucionalismo social y se reforma para incluir derechos para los trabajadores o la tercera edad. Y damos otro salto hasta 1994. La sociedad ha vuelto a cambiar y la Constitución se adapta de nuevo, incorporando cosas como la protección del medio ambiente o los derechos del consumidor. Ven, va creciendo con la sociedad. Y con esto llegamos a la última etapa de su vida, que en realidad es constante, la defensa. Porque una Constitución no sobrevive solo por estar bien escrita. Sobrevive porque se la defiende día a día de quienes intentan violarla. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos guardianes? Ya hablamos de los jueces. Son, sin duda, la primera línea de defensa. Pero no son los únicos. Lo interesante de las constituciones modernas es que le entregan herramientas, armas legales, directamente a la ciudadanía para que cada persona pueda defender sus propios derechos. Y entre esas herramientas hay dos que son famosísimas. La primera es el habeas corpus. Suena complicado, pero es simple. Protege nuestra libertad. Si a una persona la detienen ilegalmente, con esta acción puede exigir que la lleven inmediatamente frente a un juez. Es el gran remedio contra la detención arbitraria. La otra es la acción de amparo. Esta es como la navaja suiza de los derechos. Sirve para proteger de forma rápida todos los demás derechos. Libertad de prensa, salud, educación, lo que sea. Y al final podríamos resumir todo con una frase histórica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dice que una sociedad que no garantiza los derechos y no separa los poderes simplemente carece de constitución. Es brutalmente claro. No importa si tienes un documento muy bonito con ese título, si en la práctica no hace esas dos cosas, no tienes una constitución. Es la prueba de fuego. Así que ahí lo tenemos, el ciclo de vida de una constitución. Nace del poder del pueblo, se impone como ley suprema, crece con el tiempo y se defiende constantemente. Pero la historia no termina. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué sigue? Ahora que enfrentamos desafíos que los creadores originales ni siquiera podían imaginar, inteligencia artificial, cambio climático, desinformación, ¿cuáles serán las nuevas pruebas de fuego? ¿Cómo responderán nuestras constituciones a estos nuevos gigantes? Esa es la pregunta abierta.